Ok. Eh, Muy buenas noches, colegas nacionales y colegas también internacionales que nos visitan, nos acompañan en el webinar de la Sociedad Paceña de Ortopedia y Traumatología, dependiente de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología. El día de hoy nos toca presentar al doctor Aramis López Durán, eh, quien es ortopedista pediátrico, quien además es profesor asociado al curso de posgrado de médicos del Instituto Nacional de Pediatría en su especialidad ortopedia pediátrica, es profesor al curso de posgrado para médicos especialistas en cirugía oncológica del Instituto Nacional de Pediatría. Es una de las razones por las cuales estamos contando con el concurso de Aramis, porque tiene experiencia precisamente en este campo. Eh, ha sido también past presidente de la SMOP, de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, en la gestión 2018-2019. El tema del cual nos va a hablar el doctor es pues acerca de la evolución en el tratamiento quirúrgico sobre el osteosarcoma. Por favor, Aramis. No, ok, muchísimas gracias. Voy a compartirte la pantalla. Perfecto, pues agradezco la invitación, como siempre, tan gentil por participar en este webinar en cuestión sobre los avances en el tratamiento quirúrgico específicamente del osteosarcoma infantil. Los objetivos de esta charla pues va a ser hablar un poquito sobre lo que es la historia, la definición de lo que es el osteosarcoma, la clasificación, que muchas veces ahí nos topamos en cuestión de cuáles pacientes nos va a ir bien y cuáles no, la evolución en cuestión del tratamiento quirúrgico y al final vamos a tocar algo muy rápido sobre la experiencia el manejo de el osteosarcoma infantil en el Instituto Nacional de Pediatría. ¿Ok? Con el vendimiento de la quimioterapia, como todos saben, a partir de 1970, la supervivencia en cuestión con el osteosarcoma, tanto en la población adulta como en la población pediátrica, bueno, pues no logró su fin porque se utilizaba la quimioterapia, que era la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, casi todos los pacientes que entraban en el tratamiento con quimioterapia, el 80-90% recaían con las metástasis pulmonares y a veces habían el skip lesion que le llaman el 5%, y la supervivencia con los manejos en aquel entonces pues era del 20%. Entonces, si logran ver, a partir de ahí empieza el auge en cuestión sobre el manejo y el tratamiento de los tumores que más adelantito vamos a mencionar. En la década de los 80, con el inicio de la resonancia magnética, la tomografía, nos van a dar la parte de la estadificación de los tumores para ver la extensión de estos, y precisamente entra aquí la quimioterapia adyuvante, en donde el 60-70% dan sobrevida a los 5 años. ¿Y esto por qué? Por un estudio que se hizo en el Memorial Sloan Kettering en Nueva York, en donde aquellos pacientes que tenían un osteosarcoma clásico, no metastásico, tenían una sobrevida arriba del 76%. O sea, hay instituciones en Europa en donde mencionan una supervivencia arriba del entre el 80 al 90% a los 5 años. Entonces, con el venimiento de la resonancia y la tomografía, bueno, se ha podido estadificar un poquito mejor a ese tipo de lesiones y poder dar un mejor tipo de tratamiento. En cuestión de la historia, bueno, el término de sarcoma fue introducido por el cirujano inglés Joab y deriva de las raíces griegas que significa excrescencia carnosa. Esto fue en 1804. Si logran ver, posterior a esto, en 1805, un año después, el cirujano personal de Napoleón, en este caso el francés Alexis Boyer, bueno, dio por primera vez el término osteosarcoma. Y de ahí, precisamente en 1879, se publica el primer manuscrito, que es el sarcoma en huesos largos, y esto está basado en un estudio de 165 casos, de los cuales la mayoría fueron osteosarcoma y algunos pacientes pediátricos. Continuando con la historia, en 1909, Ernest Kottman describe el triángulo de Kottman, precisamente el signo diagnóstico del osteosarcoma, y en 1921, James Ewing y Joseph Blow les encargan principalmente la estadificación en cuestión sobre el primer registro de tumores óseos en Estados Unidos. Entonces, de ahí continúa con el Frederick Jacobi, en donde da el tipo histológico de los tumores, que esto fue en Ginebra en 1972, y
Posteriormente salió publicado en donde ya en el 2012 se hace la clasificación de los tumores tanto a nivel de partes blandas como de partes óseas. Entonces, el osteosarcoma, que es, bueno, es un tumor según la Organización de la Salud, es un tumor maligno caracterizado por la formación de tejido óseo estoide por células tumorales. Pero no nada más es un solo tejido, sino es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que precisamente son de origen mesenquimatoso, de células fosiformes y que producen un hueso inmaduro denominado osteoide. Entonces, este se encuentra principalmente en los huesos largos, tanto en la población, que ahorita vamos a ver, adulta como en la pediátrica, y tomando en cuenta la distribución, si logran ver en los porcentajes de edades, de 11 a 20, bueno, ocupa el 5.6% de todas las neoplasias malignas, en la edad pediátrica entre el 15 al 20%, y dentro de los 2 a 3 casos por millón de habitantes. En 2013 ocupaba el 74% de los tumores óseos malignos en la Ciudad de México. Entonces, eh, predilección de la raza negra, de ahí continuó con la parte hispana y la parte blanca. Se ha asociado a diferentes factores y ahorita, de acuerdo a las estadísticas, 120 niños serán diagnosticados con osteosarcoma en lo que estamos charlando ahorita en este webinar. 24 de ellos desafortunadamente no logran sobrevivir y el 80% pues se presentan en Países Bajos y medianos ingresos, con una sobrevida reportada a lo que se reportaba en 1970, que es menos del 50%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar con el osteosarcoma a nivel mundial? Bueno, que es un tumor óseo maligno más frecuente en niños y adolescentes y que para el tratamiento de este tipo de tumores, la resección quirúrgica completa es indispensable para su curación. O sea, ¿qué significa esto? Que necesitamos tratar al tumor primario. Se utiliza una clasificación quirúrgica que es la de Denikin, en donde se va a definir si es intralesional, marginal, amplio, radical, y que esto fue aprobada en 1976 precisamente por el doctor William Denikin, en donde como lo clasifica de acuerdo al grado, a la localización o metástasis, si es de benigno o maligno, o si es intra o extracompartamental, o si presenta o no metástasis cercanas o a distancias. Y esto vamos a ver que vamos a tener diferentes estadios, estadios 1A, 1B, 2A, 2B, grado 1, grado 2, intra o extra, y si tiene o no metástasis. Entonces, esa es la clasificación que nosotros manejamos ahí en el instituto para el manejo del osteosarcoma infantil. El protocolo que nosotros seguimos, bueno, es este, que precisamente vamos a encontrar si en una radiografía simple, si presenta alguna lesión o alguna reacción periódica, pues si no la presenta, vigilancia, si la presenta, pues vamos a ver de los estudios complementarios que son los laboratorios, la gamografía, la resonancia, la tomografía, que es lo que se presenta, el aumento en la fosfatasa alcalina en el 40% y la LDH en un 30% de los pacientes con a veces leucocitosis o con anemia. Entonces, teniendo estos corroborados esta parte y haciendo una buena historia clínica, bueno, se hace una biopsia por aguja para determinar el tratamiento. La biopsia la tiene que hacer el médico que le va a dar el tratamiento quirúrgico. Entonces, esto es algo muy importante para que lo recuerden, porque hacemos luego biopsias innecesarias y entonces conlleva a un tratamiento inadecuado. ¿Cuál es la evaluación terapéutica? O sea, la neoadyuvancia que se realiza ya puede ser intraarterial o intravenosa, que es con cisplatina o serrubicina, y lo que continúa con la parte del manejo en cuestión del dolor, de las metástasis, si presenta o no, si tiene o no buena función hepática por el manejo de la quimioterapia neoadyuvancia, y si hay respuesta en cuestión a la disminución del tumor. Esto nos va a dar a que se continúe con la neoadyuvancia, se haga una cirugía constructiva y posteriormente una quimioterapia adyuvante con el topósido ciclofosfamida. Si no hay respuesta, desafortunadamente la cirugía más óptima sería la cirugía radical, pero continuará con la cirugía de la quimioterapia adyuvante. Ese es el protocolo que se sigue precisamente en la Ciudad de México y en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el osteosarcoma en el mundo, la sobrevida en enfermedad localizadas es en promedio el 70%, metástasis al diagnóstico entre el 10 al 30, metástasis metacrónicas, que significa que esto va a presentar no en el pulmón y que precisamente hay un cierto porcentaje que más se relaciona en esta zona
y que vamos a encontrar enfermedades también metastásicas y que puede tener menos del 20% en la primera recaída y podemos tener múltiples recaídas en menor del 10% que nos va a dar la sobrevida. Entonces, ¿qué nos indica? De que precisamente, si ven en la imagen, aunque le hayamos hecho un salvamento de extremidad, bueno, tenemos una recaída local como se muestra en la radiografía. De aquí, bueno, el 5% de los casos es el cáncer infantil en México, el 11% de los tumores sólidos malignos en menores de 18 años, el 60% desafortunadamente nos llegan con etapas avanzadas de la enfermedad, por lo cual nos da una sobrevida global a 5 años, que esto es del 25%. Esto es lo que precisamente nos conlleva a ver las estadísticas en donde comparamos la supervivencia a 5 años en los tumores sólidos en México y vean cómo va decayendo el porcentaje. Entonces, no comparado a otros tipos de tumores. He aquí una imagen clara de cómo llegan los pacientes al instituto con etapas muy avanzadas de la enfermedad y con biopsias más realizadas. El osteosarcoma en México, precisamente, la sobrevivencia a los 5 años comparado con otro tipo de tumores, vean que tenemos de un 49% en cuestión con el retinoblastoma y con otros tipos de tumores de partes blandas. Entonces, ¿qué es lo qué pasa? Bueno, que no se están haciendo las detecciones oportunas a nivel, primer nivel de atención y por eso nos llegan en estadios muy avanzados. De acuerdo al estadio que se presenta, vamos a ver la sobrevida en el momento del diagnóstico, vamos a ver en ese estudio que se hizo, en donde tenemos el 37% llegan en estadio 4 y en estadio 1 en un 31%. Entonces, no queremos que nuestros pacientes nos lleguen así, desgraciadamente, a veces, pues en hospitales como son el Instituto Nacional de Pediatría, el Federico Gómez, son hospitales de referencia también a nivel mundial, bueno, pues nos llegan pacientes que no les dan un buen diagnóstico, desafortunadamente llegan en etapas muy tardías. La supervivencia a los 5 años por estadio también es igual, se correlaciona de acuerdo al grado y al número de meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sobrevida global a los 5 años por el año del diagnóstico, en este estudio que se hizo en el 2006-2015, bueno, sigue disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? De que la causa de muerte en 9,475 con cáncer, bueno, es porque precisamente es la progresión de la enfermedad. ¿Esto qué significa? El 34%, no en sí las infecciones, ni las enfermedades respiratorias, ni cardiovasculares, ni digestivas, sino por la progresión de la enfermedad. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, de que tomando en cuenta ahora en ese punto de la clasificación, vamos a tener ese tipo de sarcoma, que va a ser el central o periférico o intramedular, que es el 95% que nos llegan, o el superficie, que es el 5%. Esto se va a dividir de alto a bajo grado. Si logramos ver, tenemos el 90%, el condroblástico, que es más frecuente, el osteoblástico, perdón, el condroblástico, fibroblástico de células pequeñas, tenemos el de bajo grado, y de ahí tenemos los de superficies que vienen siendo el intracortical o el perióstico. Pero si queremos ver una clasificación mucho más completa en cuestión sobre el osteosarcoma, esta es la que a mí me gusta porque engloba todas las partes, tanto el periférico como el central y el primario secundario que viene de algunas otras patologías. Entonces tenemos a nivel mandibular, a nivel del central de bajo grado, el intercortical, el fibroesteocístico, el telangiectásico, y desafortunadamente hemos publicado en la revista Mexicana de Ortopedia un osteosarcoma osteoblástico multicéntrico en un paciente de 2 años que precisamente fue metacrónico. Entonces, esto que nos conlleva a que debemos conocer todas las subtipos histológicos de estos sarcomas para nosotros poder dar un tratamiento adecuado. El tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que nos conlleva? Bueno, tenemos 3 tipos de procedimientos, que es la amputación, la plastía de rotación y el salvamento de extremidad. ¿Por qué? Porque son 3 procedimientos que pueden ser de mucha ayuda
para el paciente que presenta un osteosarcoma a nivel de alguna extremidad. En este caso, veamos la plastía de rotación, que es la doctora Carol Morris del Johns Hopkins, en donde hace una plastía que más adelante vamos a hablar de ellas. ¿Qué es lo que pasa? Porque muchas veces la pregunta, si tenemos una fractura en terreno patológico puramente dañado, bueno, es una contraindicación de operar a los pacientes definitivamente. Anteriormente sí, actualmente ya no es una contraindicación. Pero ¿por qué se pensaba de que si teníamos una fractura es que la fractura provocaba un hematoma, provocaba diseminación de las células y esto a las articulaciones y tejidos adyacentes y esto aumenta la microvascularización provocando precisamente mayor diseminación de la enfermedad? Actualmente, las fracturas que responden bien al tratamiento de la quimioterapia no adyuvante, por lo regular, esas fracturas se deben de realizar de tratamiento de salvamento de extremidad. Entonces, no se deben de considerar que una fractura sea una contraindicación absoluta para un salvamento y que requiera de alguna amputación, a menos que sea de gran volumen y que precisamente llegue con una fractura asociada. Entonces, independientemente de esto, se debe dar la quimioterapia no adyuvante y la resección tumoral con márgenes amplios para que tengamos un buen resultado de tipo oncológico. Entonces, vemos un ejemplo en donde tenemos un paciente donde llega con una fractura, en donde se ve una esclerosis como una respuesta al tratamiento de la quimioterapia. Vemos el control con la resonancia, vemos la radiografía, el PET que se hace y posteriormente el seguimiento en donde vamos a ver que aún así ya tenemos zonas de desbalance. Bueno, tenemos un remanente de crecimiento en que al final, bueno, vamos a tener una discrepancia menor a 1 centímetro, que eso se puede compensar con una plantilla. La amputación. En casos especiales en los cuales pues no podemos hacer que llegan en un estadio muy avanzado, bueno, no hay otra opción, pues la amputación es la mejor opción para, uno, mejorar precisamente calidad de vida en los pacientes y esto nos conlleva a que tengamos un mejor pronóstico. Vean, en este caso se le hizo una desarticulación en donde el paciente presenta un patrón de marcha, o en otros casos, bueno, en donde tenemos un tumor muy grande y que pues la única opción para disminuir el dolor en ese tipo de pacientes pues es la desarticulación. Entonces, muy importante de que actualmente a los pacientes que se le realizan la amputación, bueno, es una cirugía que conlleva a que se realice de la mejor manera, pero hay una pérdida funcional y aparte en los pacientes pediátricos el miembro fantasma que se presenta, bueno, se tiene que enviar a psico-onco y es una opción válida y excelente para determinadas personas. Entonces, con la parte de las técnicas de ingeniería protésica, bueno, hay una parte de la oseointegración en donde se hizo primero en Suiza para exoprótesis en donde cuestan de diferentes módulos y que actualmente, bueno, se utilizan y han tenido muy buenos resultados. Desafortunadamente, esto todavía no se ha presentado aquí en nuestro país, pero en Europa, pues sí lo utilizan para aquellos pacientes que se les ha hecho alguna amputación más en el miembro pélvico. Hay prótesis que precisamente tienen un sistema en cuestión, un software especial para poder mover las extremidades. Entonces no me voy a andar mucho en cuestión sobre lo de la amputación. Vamos a continuar con la plastía de rotación, que es una amputación también intercalar que se empezó en los años 1930 por un doctor alemán, en donde precisamente hizo un acortamiento en un paciente en la rodilla por el antecedente de tuberculosis. Aquí se popularizó posteriormente por el doctor Gold y Van Ness en 1932 y 1950 para los tratamientos de deficiencia focal femoral. Y posterior, en los años 70, el doctor Salzer y Coase precisamente utilizaban la primera rotoplastía en el paciente con osteosarcoma. Si hacemos una búsqueda en cuestión de rotoplastía en deficiencia focal femoral, vemos que tenemos 4 artículos publicados, pero si vemos en cuestión sobre el manejo en pacientes con osteosarcoma, tenemos arriba de 35 artículos. Entonces, en deficiencia focal, ¿por qué se utiliza? Bueno, de acuerdo a la clasificación de Paley, en aquellos tipos que se tienen tipo 3, en donde no tenemos parte de la articulación de la cadera, y que precisamente podemos hacer una de Brown o una de Paley modificada con un Chiari, y que pues
han dado muy buenos resultados en pacientes que tienen un remanente de extremidad arriba de más de 20 centímetros. Entonces, es una buena opción. Pero en la parte de los tumores, ¿cuál es la indicación quirúrgica? En pacientes menores de 8 años, se han dicho que en menores de 5 años también se puede utilizar ese tipo de cirugía, en donde pues puede hacerse tanto a nivel de la cadera como en fémur, en rodilla y tibia proximal. Entonces, es también indicado en alguna falla de algún salvamento por alguna resección de algún tumor. Las contraindicaciones para este tipo de técnica quirúrgica, bueno, un compromiso en el nervio ciático, una pobre función del tobillo, igual una mala función en cuestión del pie o una infección en cuestión de la extremidad no se debe realizar. Pero ¿en qué paciente se debe de hacer este tipo de tratamiento? Bueno, de acuerdo a la clasificación de Wilkeman, la tipo A y B. Esto que nos conlleva casos utilizar la parte de lo que es el tobillo como si fuera una rodilla para que utilicen una ortesis y esto no pueda darle mejor funcionalidad al paciente. Los niños se adaptan mucho mejor. Sí hay que enviarlos cuando se hace este tipo de procedimientos a la parte de psico-onco para que ellos estén acostumbrados por verse la piernita al revés. Entonces, se puede utilizar también una prótesis más adelante, claro, en las lesiones tipo B, 3B. ¿Ok? Dentro de la técnica no voy a ahondar mucho, se hace una resección, se identifican los vasos, se despegan y posteriormente se hace un giro de 180 grados y se utiliza una osteosíntesis, ya sea a nivel proximal. Esto se debe de planear muy bien porque precisamente debe de quedar a nivel de lo que es la rodilla para nosotros tener buenos márgenes, principalmente de la resección del tumor y posteriormente para la fijación. Es una cirugía que lleva un tiempo y un adiestramiento adecuado porque es muy demandante, conlleva a que se haga en unos tiempos de 6 a 9 horas y que pues muchas veces la parte de la unión de los tejidos pues no se logra muy adecuado y queda un remanente. Para esto, bueno, hay una técnica donde se publicó en el 2010 en el Clinical Orthopedic Research, en donde en 5 casos se utilizó una incisión precisamente en B para que cuando se haga el giro, esta no quede tan redundante y contenga mejor ese triángulo, una mejor adaptación y tenga una mejor apariencia estética. Continuando con esto. Ahora, ¿cuáles son los criterios de salvamento? Anteriormente se decía que era en cuestión del paciente que tenía osteosarcoma, un tumor pequeño en un hueso largo, que no tuviera afección de partes blandas, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que tuviera una lesión intracompartimental o sin presencia de metástasis pulmonares. La diferencia que es entre tratar un osteosarcoma en un niño, en un adulto, bueno, los conceptos quirúrgicos son de la ortopedia oncológica igual que el adulto, ¿ok? La gran diferencia que tenemos en el paciente pediátrico es la presentación y la presencia de la fisis de crecimiento, el potencial de crecimiento del hueso y la discrepancia que vamos a tener al final en cuestión de la sobrevida cuando se le dé el tratamiento adecuado en el paciente. Entonces, ¿cuáles son esas indicaciones precisamente para el paciente que tiene un osteosarcoma infantil? Bueno, una evidencia clínica y radiológica de respuesta del tumor primario a la quimioterapia, posibilidad de tener bordes, tener un hueso sano para colocar una prótesis o un aloinjarto sin ejercer un efecto palanca, una reconstrucción de la extremidad con adecuada funcionalidad, mínima morbilidad y reinicio de forma temprana de la quimioterapia. Las indicaciones, también ausencia e invasión del paquete neurovascular, contar con piel para buena cobertura, que el paciente, lo más importante, y el entorno familiar sean candidatos previa valoración psico-oncología, porque muchas de las veces no aceptan el tratamiento quirúrgico. Los pacientes con fractura patológica, en quienes después de 2 ciclos de quimioterapia se aprecia una consolidación, son candidatos a cirugía de salvamento. Entonces, contraindicaciones, ¿qué nos quedaría? No respuesta a la quimioterapia no adyuvante que tenga y que tenga aparte una infección. Entonces, en esos casos, pues definitivamente el salvamento no es lo más adecuado. La meta en todo tratamiento, bueno, es primero, no olvidar que va del orden a descendente,
preservar la vida del paciente, conservar la extremidad, conservar la función y lo último es mantener la estética. Viendo esto, tenemos que un salvamento de extremidad vamos a tener de 3 herramientas muy importantes. Uno que es la parte oncológica y la parte de la cirugía. Oncológica, que es la quimioterapia no adyuvante, ¿para qué nos va a servir? Para el tratamiento temprano de la micrometástasis, que nos va a dar el control local, y la inefectividad también puede tener la quimioterapia no adyuvante en aquellos tumores muy agresivos que nos llegan a una progresión del tumor. La cirugía, ya lo mencioné, nos consta de amputación, plastía de rotación, salvamento, que precisamente requiere de 3 pasos muy importantes, que es la resección del tumor, la reconstrucción y el cierre. Y por último, la quimioterapia adyuvante, que es cuando se hace el tratamiento complementario, aunque podamos tener recaídas aún haciendo la cirugía de salvamento. Entonces, ¿qué técnicas de reconstrucción tenemos? Tenemos reconstrucciones intercalar, no articular, espaciadores, endoprótesis, expandibles, no expandibles, aloinjertos, injertos autólogos, reconstrucciones articulares. Hay diferentes técnicas, pero la reconstrucción a nivel pediátrico, ¿cuáles son las que podemos contar? La amputación, la rotoplastía, el aloinjerto óseo articular, la endoprótesis no expandible con arresto finciario contralateral, la artrodesis con aloinjerto o autoinjerto, la osteogénesis de tracción y las prótesis expandibles, que es lo que vamos a irnos. Olvidar. ¿Y qué tenemos? Que ser muy énfasis en que ese paciente que se le va a hacer el tratamiento por un osteosarcoma infantil, vamos a tener un remanente de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como alternativa? Si tenemos en un paciente mayor de 14 años y es niño menor de 2 centímetros, bueno, podemos dar con una diferencia, un aumento de zapato. Si logran ver en este cuadro, podemos ver que podemos utilizar diferentes técnicas de acuerdo a la edad del paciente y a los centímetros esperados que podemos tener de discrepancia y haciendo un análisis de cuánto es lo que podemos compensarlo, ya sea con prótesis, con epifisiodesis, con alargamiento o en aquellos casos en niños menores de 5 años que tenemos un remanente arriba de 20 centímetros, la rotoplastía. Esto fue de precisamente Lysols en el Congreso en Atenas, Grecia, en donde se presentó como una alternativa en los pacientes pediátricos. Pero iniciando con la evolución del tratamiento quirúrgico en cuestión de la prótesis, recordemos que la primera prótesis que se colocó fue la de Moore y Borja en tumor de células gigantes, si logran ver, aquí está la referencia, y que precisamente tuvo muy poco éxito. Después continuaron las endoprótesis expandibles, que estas empezaron a utilizar a finales de los años 70. Scales describe una prótesis expandible para precisamente pacientes pediátricos, en aquellas que tienen una edad de entre 5 y 14 años. Mayores de 14 años, él no recomendaba las prótesis no expandibles. Si logramos ver, las subdividió de la primera generación, segunda generación y tercera generación. La de primera generación era aquella que tenía unos balines y que se iban colocando y esto iba haciendo un sistema que tenía esa prótesis que iba distrayéndola para que precisamente se fuera alargando a nivel del fémur distal. Y la de esta misma de primera generación era como de si fueran collares en donde se iban ensamblando y que se iban aumentando para que precisamente fuera la distracción, y la de segunda generación era como un tornillo que iba desanclando. Con esto nos iba dando la distracción. Entonces, si logran ver en esta imagen, tenemos las de primera generación, que fue en el 76, tenemos las del 82, las de 1988, que es la Sequoia, y la última, que es la mínima invasiva, que es como si fuera una cuerda sin fin, en donde se le va con un desarmador y precisamente va dando la distracción adecuada. Entonces, las de primera generación colocaron muy pocas, fueron creo que nada más como 4, y de ahí continuaron con las de tercera generación, pasando por la segunda, que son las prótesis expandibles, donde utilizan un campo magnético con un detector que se ponía a nivel subcutáneo, se ponía y por 4 minutos lo daba el alargamiento de
1 milímetro por día. Entonces, ¿qué es lo que se empezó con esto? De que era la MUTARS. Bueno, en que se empezaron a tener algunas, precisamente, fallas por el implante, que se desanclaban, se rompían, y fue hasta en el 2002 que precisamente se perfeccionó ese tipo de prótesis y se empezaron a utilizar posteriormente prótesis modulares, expandibles, que nos ayudaban también a poder compensar esa dismetría después de un salvamento. Entonces, vean aquí la falla que se tenía con el implante y con el riesgo de infección, pues era también alta. Entonces, es una opción y se sigue utilizando y hay prótesis precisamente a la medida para ese tipo de pacientes, ya sea de fémur proximal, de húmero, fémur distal o de tibia proximal. Sí ha habido publicaciones en cuestión sobre las complicaciones. La REPIF expandible es una de ellas, en donde precisamente hace una revisión y vean el seguimiento que se tiene y el número de pacientes con el porcentaje de éxito también que mencionan de acuerdo a la escala de la Sociedad de Músculos Esqueléticos Internacional. Entonces, hay otro tipo de prótesis que se pueden hacer a la medida y que si logran ver, este fue un webinar que dio un médico de Inglaterra, en donde precisamente coloca una prótesis en donde nada más deja la parte superior de lo que es el cartílago, pero si logran ver en la radiografía no vemos esa zona que se ha osificado y es un paciente de 6 años y logran ver a los 7 años cómo hay un crecimiento de esa zona. Entonces hay que pensar en esto antes de hacer algún tratamiento quirúrgico. Lo más reciente fue en el 2014 que el doctor Marco Manfrini, en un paciente de 17 meses por una patología, por un tumor a nivel de la cadera, bueno, colocó una prótesis, y creo que es el reporte mucho más en el paciente pediátrico más pequeño que ha habido a nivel internacional. Las endoprótesis que nosotros utilizamos en un inicio en el instituto, pues han sido endoprótesis muy pesadas y logran ver en parte en donde tenían en la parte inferior un tornillo, así íbamos haciendo distracción, eran endoprótesis que se colocaban a la medida, bajo presión, y que precisamente en aquel entonces, bueno, tenían buenos resultados. Posteriormente se hizo un cambio de ese tipo de endoprótesis, era una prótesis tipo mexicana que la hacían en un lugar que muchas veces, si no se planeaban, teníamos errores y teníamos que cerrar al paciente porque o quedaba muy larga o los márgenes no nos quedaban bien. Entonces, había mucho riesgo de infección al hacer las prótesis a la medida. Entonces, a veces hacían osteolisis, pero pues nos daban una sobrevida y posteriormente pensábamos cuando llegaban a la madurez hacer algún recambio. Las prótesis más que estamos utilizando actualmente, bueno, son prótesis que son que precisamente no se utilizan con unos pernos de bloqueos que son de titanio y que nos permiten también hacer, mediante un sistema de sin fin, hacer un alargamiento, pero se tiene que meter el paciente para precisamente posteriormente hacer el tratamiento quirúrgico y poder hacer un alargamiento. Entonces, eso requiere de un segundo procedimiento para hacer un alargamiento. Entonces, con este tipo de materiales de titanio, bueno, podemos hacer prótesis a la medida tanto a nivel del codo, a nivel de lo que es el húmero proximal, a nivel de la tibia proximal, prótesis totales, megaprótesis. Entonces, hay un sinfín en el mercado en donde podemos encontrarlas, pero no olvidar que podemos tener complicaciones. Hay a veces que presentan unas metalosis, fallas del implante por carga, porque hay pacientes que precisamente tienen esa actividad, siguen siendo niños y siguen brincando, saltando y podemos tener complicaciones, independientemente de la prótesis, en aquellas que también se hacen rotaciones de colgajo. Entonces, cuando no se tiene buena cobertura, podemos hasta, vean en este caso, a exposición de la prótesis total con un claro fracaso en cuestión de la sobrevida. La técnica de Mascalet es una técnica de membrana inducida que precisamente nos produce un tejido rico en cuestión de factores de crecimiento
y que consta de 2 etapas. ¿Por qué voy a hablar de ella? Porque precisamente hay varios artículos en donde se ha publicado para el manejo de los tumores óseos a nivel pediátrico. Entonces, se coloca un espaciador, se reseca el tumor, se coloca el espaciador con antibióticos, se deja de 4 a 8 semanas. Posterior a la colocación, posterior a eso se coloca el injerto autólogo. ¿Esto qué quiere decir? Que termina la adyuvancia y posteriormente con esto nos ayuda a que tengamos menos complicaciones. Entonces, el autor refiere que ha hecho reconstrucciones, no nada más en tumores, sino también en defectos de hasta de 24 centímetros. Entonces, si buscamos en cuestión de la técnica Mascalet en pacientes con osteosarcomas, logramos ver que nada más tenemos 5 artículos. Y de esto, bueno, tenemos uno que se publicó en el 2011 y un reporte de casos que se hizo en Argentina y que se presentó en la SECOT del 2019 con un seguimiento de 3.2 años de membrana inducida combinado con transporte óseo, que lo hicieron, y en el otro, bueno, se utilizaron también clavos TEN para precisamente utilizar la técnica de membrana inducida. El detalle de esto es que son casos muy especiales en donde están afectados a nivel de la superficie distal de lo que es la pierna, que en este caso es el tobillo. Si logran ver, se le colocó un espaciador y luego se le colocó un clavo con injerto y el resultado pues ha sido bueno. No son muchos los casos, son muy pocos, hay muy pocas publicaciones y un nivel de evidencia 4. Hasta ahorita no ha habido ninguna otra aplicación en cuestión de la técnica de Mascalet. La criocirugía. ¿Qué es la criocirugía? No es algo nuevo, es algo que ya se ha utilizado desde los 70 y que precisamente, ¿qué es lo que nos va a provocar? El cambio brusco de temperatura por una lesión celular directa a menos 40 grados, va a provocar una oclusión, va a producir una apoptosis y se dice que el óxido nitroso nos va a ayudar también a tener una respuesta humoral de tipo anticancerígeno. Entonces, nosotros los empezamos a utilizar a partir del 2010 ahí en el instituto, pero ya desde el 1962 el nitrógeno líquido se ha utilizado para el tratamiento de los tumores. Entonces, esto con un solo ciclo de menos 196 grados, que se deja 20 minutos, ¿esto qué significa? Que se reseca el tumor, se congela, antes se extirpa toda la parte del tumor, se rima bien el canal medular, se coloca en frío y posteriormente se vuelve otra vez a tener el ambiente de 15 minutos y luego con agua destilada por 10 minutos. Esta es una técnica que la hizo el doctor Tsuchiya en Japón, que la empezó a utilizar desde 1999 y que ha tenido muy buenos resultados en los pacientes pediátricos también y en los pacientes adultos. Entonces, a veces utiliza la parte del pedículo. En aquellos casos se tiene que hacer, bueno, osteotomía y vuelve otra vez a recolocar esta zona y que al final, bueno, sabemos que va a tener una artrosis a nivel de la rodilla, pero va a preservar la extremidad que posteriormente se puede hacer algún recambio en alguna prótesis. Entonces, es una técnica muy demandante que requiere estadificar bien al paciente y tener buenos márgenes. Entonces, nosotros llevamos actualmente 3 pacientes. Si logran ver, se hace una resección del tumor, posteriormente se hace la limpieza del tumor, se ambienta con algo que se llama Elefant, posteriormente se mete con nitrógeno, se deja 20 minutos, en ese entonces con otras puntas se hace en el lecho para evitar y dar mejores márgenes, que es la diferencia con el doctor Tsuchiya, y precisamente en el canal, y posteriormente se hace la osteosíntesis y la colocación del injerto. ¿Esto qué significa? Que utilizamos el mismo autoinjerto del paciente para volver a utilizarlo. ¿Qué es lo que se ha reportado en la literatura? Bueno, que tenemos un éxito del 91%, de acuerdo a la escala de la Sociedad Internacional de Salvamento de Extremidad, del 90%, y una unión del 97%. ¿Se puede tener fractura? Claro que sí, no están exentos. Recordemos que es un paciente que requiere de una vigilancia estrecha. Entonces, ¿podemos tener complicaciones con ruptura del implante? Sí. Aún así, utilizando aloinjertos al año podemos tener ruptura también de lo que es tanto la fractura, una unión, como el proceso de ruptura del implante. Entonces, no son muchos, les comento 3 casos, pero que nos han dado muy buen resultado.
Continuando, otro de los manejos biológicos en cuestión para el tratamiento de los tumores óseos, bueno, la osteogénesis por distracción, que precisamente el doctor Tsuchiya, en Japón, la llamó la reconstrucción biológica en 1991, pero que hay que tomar en cuenta que esta osteogénesis por distracción, que utiliza el mismo método que Lizarov, requiere de una quimioterapia, también de un transporte óseo, que puede tener una infección, que necesitamos una cobertura adecuada y que en 1984 ya el doctor Cañadel ya había publicado precisamente las posibles indicaciones en aquellos tumores que estaban alrededor de la fisis, que se llama la distracción fisiaria, y que hasta la fecha ha tenido muy buenos resultados. En 1997, el doctor Chushia vuelve a reportar sus artículos y el doctor Gupta presenta una clasificación mediante resonancia para mejorar el éxito en los tumores que están muy cerca de la fisis de crecimiento. No olvidar que la fisis es como una barrera. Antes se pensaba en esto, ahora ya no, porque la fisis lo que hace es que el tumor, el osteosarcoma, brinca y entonces nos puede llegar a nivel de la articulación y entonces de hacer un tratamiento quirúrgico muy rápido y sencillo se vuelve muy complejo para hacer la reconstrucción y que a veces necesitamos utilizar una prótesis. El doctor Daniel Prince, que me lo encontré en el Congreso de Lysols en Atenas, bueno, él está utilizando en el Memorial Slow Catherine la fijación externa con Ilizarov. Entonces, vemos ahí algunos ejemplos. Y hablando un poquito de las reconstrucciones biológicas, voy a mencionarlo el peroné vascularizado, que es una técnica muy demandante, lo utilizan principalmente los plásticos. Odur y Frey en 1974 y 75 hicieron la parte de la microanastomosis en forma experimental y ya la parte en que se ha utilizado a partir de 1975, bueno, es una técnica que se ha modificado y que tiene sus indicaciones específicas, como es precisamente en ciertas patologías de resección tumoral, osteomelitis, una unión persistente, osteonecrosis o de artrosis congénita. Entonces, se ha combinado. El doctor Campana, que precisamente en Italia, él ha utilizado los aloinjartos con peroné vascularizados en los pacientes pediátricos y ha tenido muy buenos resultados. ¿Esto con qué? Para tener una mejor osteoconducción o osteoinducción en este tipo de pacientes. Entonces, él ha defendido la técnica y actualmente se sigue utilizando. El doctor Marco Manfrini la ha utilizado no nada más en la parte vascularizada de a nivel diaficiario, sino también a nivel proximal, en donde saca toda la parte proximal de la cabeza del peroné. Y veamos aquí el resultado que publicó en el Lancet 2003. No son muchos casos publicados, pero encontré también otro en donde se utilizó el peroné vascularizado a nivel proximal para un paciente que tenía un tumor y que se alocó con un aloinjarto donde en el 2012 presenta una buena evolución. Entonces, si logran ver, la experiencia que nosotros tenemos con peroné vascularizado ha sido muy poca en el instituto, son 5 casos y principalmente nuestro sarcoma. Si logran ver en este caso, vemos un osteosarcoma diaficiario donde se le hizo la resección, se le puso el injerto, en aquel entonces se contaba con unos clavos, nada más una mala fijación que posteriormente se tuvo que hacer una colocación de un fijador externo. 3 tuvieron una resorción, 2 buena integración y pues nosotros requeríamos de la ayuda de cirugía plástica reconstructiva. Mayor demanda quirúrgica, mayor tiempo quirúrgico, pero yo creo que es una buena opción en ciertos pacientes, en aquellos que podemos utilizar aloinjarto, como es el método de Campana. Vean el seguimiento y la consolidación, aunque logramos ver que tiene que tener precisamente mucho tiempo y a veces tenemos fatiga del material. Continuando con esto, veamos otro en donde no se utiliza el peroné vascularizado, sino se utiliza el peroné no vascularizado en ciertos defectos, en donde se utiliza en la parte central o medular, en aquellos tumores a nivel distal de lo que es la tibia. Vean, hay publicaciones en donde la carga hace que se hipertrofie el peroné y a veces tenemos el peroné no vascularizado junto con el otro, con el peroné, y esto nos ayuda a que tengamos una mejor función. Entonces, es algo muy, muy importante tener esta opción.
si no sabemos de realizar la técnica. Otro caso, donde tenemos un osteosarcoma a nivel de lo que es el cúbito, se le hizo una resección, se le tomó un peroné no vascularizado. Antes lo hacíamos un abordaje amplio, ahora un abordaje precisamente percutáneo, donde hago 2 incisiones, el hago a 7 centímetros del malleolo y de la cabeza a menos 7 centímetros, precisamente para tener, de acuerdo a lo que yo requiera del tamaño del peroné, hago una medición, se extrae. En este caso, si logran ver en la osteosíntesis, la placa quedó un poquito salida, pero posteriormente se le retiró y veamos la función del paciente, en donde, bueno, tienen la movilidad. Este paciente ya fue de alto, es un paciente de San Luis Potosí, y que desafortunadamente cuando cumplen 18 años, pues ya no le podemos dar el seguimiento ahí en el instituto. Pero tenemos una buena opción para, en estos casos, de tumores a nivel de antebrazo, con una buena integración. Continuando con esto, vemos también, podemos utilizar no nada más la parte diaficiaria, sino la parte proximal del peroné. Vean este caso, tenemos ahí en un osteosarcoma de lo que es el olecrano, en donde se hizo osteosíntesis, se colocó con reinserción de lo que es el aparato del tríceps. ¿Qué otro avance se ha tenido? Bueno, la clasificación de ISUL para las reconstrucciones, o sea, para las complicaciones, que principalmente se había hecho en adultos y que eran de 5 tipos, en donde hay fallas en cuestión de la endoprótesis, fallas en cuestión de la cobertura, en pérdida séptica, en lo que es la infección, en falla estructural del implante o la progresión del tumor. Esto no nada más en endoprótesis, sino también en el injerto. Posteriormente se hizo en el 2013 ahí mismo se hizo la parte de las complicaciones en los pacientes pediátricos. Entonces, esto nos ha ayudado para precisamente nosotros tomar conducta cuando tengamos alguna complicación. Viendo con esto, ¿qué es lo que he tenido de avances? Bueno, las impresiones, voy a hablar un poco en cuestión de esto, sobre las impresiones 3D, que es el Tumor Pricing Specific Instrument, que precisamente es un software en la cual se utiliza precisamente unas guías y mediante navegación, y que estas guías, si ustedes vean en la imagen donde tenemos el error en cuestión de milímetros, y con las guías tenemos menor error de 1.9 milímetros, y que nos permite con el mismo software planificar, imprimir, hacer resecciones, ya sea en la parte de la pelvis, que a veces es muy difícil, y en la parte de los aloinjertos. Entonces, es algo muy demandante que todavía en México no lo tenemos, pero que a nivel mundial sí se está utilizando. Se ha complementado ya el manejo en las discrepancias con el uso del clavo Precise, que es un clavo magnético y que se utiliza para discrepancias. En el 2018 en el instituto, precisamente, de la compañía nos presentaron el clavo y que hasta la fecha pues no ha podido todavía ingresar al país, y que posteriormente se sacó lo de la placa para complementarlo con el clavo. Nos puede dar un alargamiento de hasta 10 centímetros. Entonces, se puede acortar, se puede alargar, en donde el implante, el campo magnético que se utiliza, parecido a la Motars, es mucho más ligero y nos puede ayudar en ciertas patologías. La experiencia que se tiene en los osteosarcoma en el instituto, bueno, de 2000 al 2018 tenemos un promedio de 419 casos. O sea, ¿esto qué significa? De totales, y 20 casos anuales. ¿Cuál fue la localización del tumor primario? Bueno, fémur distal sigue siendo el rey, de ahí la tibia proximal, el húmero proximal, el tipo histológico es el osteosarcoma osteoblástico, igual que lo reportado en la literatura mundial. Tenemos el condroblástico en un 25%, y dentro de estos, la metástasis que se presenta en el diagnóstico es del 20%. Tenemos micrometástasis, sin olvidar la edad media de 11 años, y el salvamento o la sobrevida que se tiene es del 70%. Entonces, pueden presentar metástasis durante el tratamiento, la vigilancia, sí, en el 80% de los casos. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos algo muy importante: el tiempo entre los síntomas y el diagnóstico es más o menos el promedio de 5 meses. El tiempo más prolongado nos puede llevar a que el paciente, presente o que no se refiere, o que se tenga la sospecha a nivel del tercer nivel, busque el nivel de atención. ¿Por qué? Porque precisamente anda buscando y no les dan un diagnóstico oportuno, o
hasta que se confirme el diagnóstico, se le da el tratamiento, bueno, precisamente son tratamientos ya muy tardíos y no rescatables. Actualmente, el paciente que presenta un osteosarcoma, a nivel mundial, el mayor porcentaje es de salvamento. Viendo en esto los avances, quise hacer un resumen. Bueno, tenemos aquí desde 1970 con la quimioterapia, la rotoplastía, en 1976 la clasificación de Eniken, en los 80, iniciando con los aloinjertos, la osteogénesis de distracción, las primeras prótesis expandibles, la osteogénesis por distracción en el 91, la prótesis Nutar, el método de Campana, que fue en 1993, las prótesis expandibles de tercera generación a partir del 96, la criocirugía ya utilizándola junto con la osteointegración de la exosoprótesis en el 99 y la ampliación de las prótesis modulares, junto con la técnica de Masquelet que se reportó y la electroporación, que es un sistema para las metástasis que precisamente que es con mucha chaleco, que en el país nada más lo tiene el ABC y el Instituto Nacional de Pediatría, y las reconstrucciones y la clasificación para las complicaciones en cuestión en el 2013 que se les acaba de mencionar. Y a partir del 2014 en adelante, bueno, ya se presenta lo que es las impresiones 3D y lo del Precise, que precisamente la están utilizando mucho en el Risoli para aquellos acortamientos y que les ha ayudado bastante y que, bueno, es el boom actualmente en cuestión sobre la parte de los alargamientos. Esto nos conlleva a que, buscando en la literatura, bueno, nada más doy dos artículos en cuestión sobre los avances, uno publicado en el 2011 y otro en el 2018, en donde nos habla precisamente sobre lo que les acabo de comentar. Entonces, el tratamiento del osteosarcoma, ¿qué nos conlleva? Bueno, a que tengamos una planeación quirúrgica. Requiere de un seguimiento estricto, de un manejo multidisciplinario. Muy importante esto, no es la estrella, el cirujano, el oncólogo, el rehabilitador, no, es un equipo multidisciplinario. Lo más importante, mantener una adecuada función, una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y mantener rangos de sobrevida. ¿Por qué? Porque esto nos conlleva que dentro de la clínica de osteosarcoma que se empezó en el 2005, bueno, esta es una foto donde se llevó a todos los pacientes al Museo del Papalote, en aquel entonces estaba el doctor Chalío como jefe, la doctora Cárdenas, y que nos conlleva que aún teniendo la enfermedad, los niños tienen que divertirse, tienen que continuar y darle esa calidad de vida que se merece. Les comento que actualmente estoy muy orgulloso porque ya se fundó la Sociedad Mexicana de Ortopedia Oncológica de Salvamento de Extremidades en el Congreso de Querétaro, que es la SMOSE en el 2019. Y pues darle las gracias y esperarlo porque la verdad es contar experiencias cada vez que nos vemos en los congresos internacionales con amigos, con maestros. Creo que con esto termino. No sé si hay alguna pregunta. Voy a salir de la presentación. Okay. Excelente. Listo, amigo. Bueno. Muchas gracias, Aramis. La verdad que realmente espectacular la charla, muy didáctica. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí. Hola. Sí, concuerdo con Fernando, es una charla muy buena en el sentido de que así muy completa, ¿no? Porque... perdón. Ahora sí ya te escucho, Murillo, perdón, discúlpame. Ok. Bueno, agradecerte en primer lugar, Aramis, porque la charla excelente, muy completa. Has hablado realmente sobre los avances en la historia que ha habido en el tratamiento de la oncoortopedia, ¿no? En el tratamiento del osteosarcoma infantil. Es realmente importante esto porque, pues aunque no quisiéramos admitirlo, pero es para nuestro cada día una vez ver un tumor, enfrentarnos y tener el recurso, tener conocimiento, actualizarnos un poco más en cuanto al manejo, las nuevas clasificaciones, y sobre todo el nuevo arsenal que podríamos disponer para resolver el caso es importante. Vamos a revisar las preguntas. Pregunta el doctor Claros, ¿cómo define los márgenes de resección del tumor?
Ok. Nosotros nos basamos principalmente, como les había mencionado, a la clasificación de ENI, que primero tienes que estadificar de acuerdo a la resonancia. Algo muy importante. Para dar el tratamiento quirúrgico tiene que ser con la primera resonancia que se llega al paciente. Y no se debe hacer biopsia si no se tiene la resonancia. ¿Por qué? Porque muchas veces contaminamos o lo que sucede que nos llegan pacientes de otros lados, me le hicieron una biopsia abierta y contaminaron y luego hacemos resonancia y vemos que está todo eso. Entonces, los márgenes. ¿Cuáles son los márgenes? En cuestión quirúrgicos, de decir, ok, yo hasta aquí voy a hacer, dejar, antes se pensaba el mejor margen, y esto va diferente de lo de las escuelas, pero principalmente dejábamos nosotros en el instituto 5 centímetros de márgenes, de acuerdo a si teníamos un tumor, de acuerdo a la clasificación de ENIC, si era un 2A, 2B, ¿ok? Dejábamos ese tipo de margen. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Con la parte de la navegación, con la escenografía, han dejado márgenes de milímetros, de 5 milímetros, ¿ok? Aunque tengas un tumor muy agresivo, o sea, ya con las nuevas tecnologías, la navegación, la impresión 3D, precisamente los márgenes han disminuido. Hasta eso en el hospital italiano, en Argentina, el doctor Mario Ponte, que utiliza mucho el Injartos, él da márgenes de menores de 1 centímetro, ¿ok? Para precisamente, digo, esto incluyendo de acuerdo a qué estadio de ENI que estamos hablando. Pero lo más importante aquí es esto, saber qué tipo de tumor es el que tiene el paciente, porque eso depende mucho también que a veces digamos, tenemos que dar estos márgenes. No, independientemente del estadio en que se encuentra el tumor, nosotros podemos dar un margen adecuado, siempre y cuando tengamos las estructuras neurovasculares íntegras. Aunque hay un artículo publicado de unos japoneses en donde estaba invadido el paquete, hicieron anastomosis. O sea, y ahorita viene a cambiar, a revolucionar en hacer nuevas cosas, pero los márgenes que nosotros aquí utilizamos es entre 2 centímetros, 3 centímetros de donde está o donde nos capte la parte de la resonancia y junto con el PET. ¿Para qué? Nosotros hacemos un trans, mandamos a patología, nos dice precisamente el porcentaje de necrosis y el porcentaje de necrosis nos va a decir, ok, tenemos márgenes libres, podemos hacer una impronta, una parte de la medular que se puede mandar y después nos dan el resultado de acuerdo al tipo de necrosis. En el mundo es lo mismo. Lo importante aquí es que el cirujano, en el momento que debe hacer la extracción del tumor, baje con el tumor con el patólogo, que es lo correcto, que es lo que hace un amigo que está en el Medical City, tiene una clínica osteosarcoma, y que bajas en ese momento con el tumor, vas con el patólogo, te hace el impronta, lo ves y te dice, este porcentaje está libre, tiene tanto de necrosis, y entonces regresas a quirófano, se cambia todo el equipo para evitar precisamente la prolongación. Pero el margen en cuestión va a depender mucho también de la parte de la estadificación médica. Pero va a depender también de las escuelas, porque te digo, o sea, la escuela europea, la escuela japonesa, ellos en sus artículos hasta esos difieren mucho, porque dicen, no, el margen más seguro ahorita con la tomografía, con la parte navegada y todo, mencionan hasta milímetros en cuestión, mientras si tengas buena cubierta. A veces no es tanto el margen que debes de tener, sino el porcentaje de necrosis. Porque muchas veces hubo una discusión, ahorita me acuerdo mucho en el instituto, que teníamos margen positivo y el paciente tenía no más del 90% de necrosis. Y querían que hiciéramos, después de hacer una resección de salvamento, querían que lo amputáramos. Definitivamente no lo amputamos porque la respuesta a la quimioterapia es muy buena. Entonces, pues no era necesario hacer una cirugía de ablación. Cuando tienes más del 90% de acuerdo a la clasificación de Hugos, pues no haces, ya no lo vuelves a meter a una revisión. O sea, continúas con la quimioterapia, continúas con lo demás, pero no haces eso. Pero es lo que particularmente se maneja. Perfecto. Doctor Henry Villegas pregunta, ¿cuándo realizaron cirugía osteoplástica del peroné no vascularizado? Si tuvieron algún caso de no integración del injerto, ¿siempre utilizan autoinjerto? No te escuché, perdón. ¿Que en cuál?
El doctor Henry Villegas pregunta, cuando realizaron cirugía osteoplástica del peroné? Me imagino Ajá. que está hablando de injerto peroné no vascularizado. No vascularizado, exacto. Ajá. Si tuvieron algún caso de no integración del injerto y que si siempre utilizaron autoinjerto. No, en los pacientes que le hicimos peroné no vascularizado, utilizábamos anteriormente, bueno, lo cambiamos ese paradigma porque entraba el familiar, por lo regular era el papá, el que siempre ayudaba y utilizábamos, sacábamos el peroné del papá para ponérselo. Ahí teníamos una falla de no unión, tardaban demasiado. Entonces, ¿qué cambiamos en esto? En utilizar de la pierna contralateral y lo hacíamos ahora percutáneo y tenemos mejor unión con el peroné no vascularizado en algunos casos. Digo, yo no tengo experiencia en utilizar peroné vascularizado, he utilizado más no vascularizado y no pongo ningún otro injerto, ni médula, ni periósteo, ni nada. Y eso que a veces hemos utilizado con aloinjertos. Ya. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu experiencia con injerto cadavérico? Sobre todo en resecciones amplias, grandes. Ahí en el instituto, ok. Mira, ahorita lo que estamos haciendo, cambiamos, viene como por modas. Como les mencioné en la línea del tiempo, aloinjartos. De repente cambia y luego viene autoinjartos. Entonces, es como por modas. Pero yo creo que lo más importante es la selección del paciente. ¿Qué paciente es el ideal para poder utilizar un aloinjerto? Y otra cosa, los recursos. En el instituto no tenemos a veces muchos recursos y a veces no podemos utilizar aloinjertos. A veces necesitamos de las donaciones que nos dan. Entonces, si hemos utilizado aloinjertos masivos, el seguimiento que le damos pues, no nos da, porque nos llegan a los 16 años y a los 18 pues ya se van. Entonces, consolidan a los 2 años, tenemos a veces no unión y a veces tenemos que colocar el injerto, colocar un sistema para dar compresión o poner una placa o poner un clavo, dependiendo si ya tiene o no madurez esquelética. Entonces, sí hemos utilizado injertos articulares, claro que sí. He utilizado de ilíaco, que nos ha ido mal. Por lo regular hemos utilizado ya prótesis a la medida, hemos hecho impresiones 3D y hacemos las impresiones 3D, las mandamos y con eso nos mandan a hacer principalmente en acetábulo y región proximal del fémur. Y donde hemos utilizado masivos y es en diáfisis, en distal de fémur y proximal de tibia. Y no nada más con osteosarcoma, sino hemos utilizado también con otros tipos de tumores. Pero no ha sido como lo utiliza el doctor Cuervo Monterrey, que tienen un banco de hueso ahí de Monterrey y que podemos escoger, o como el doctor Mario Aponte, que tiene ahí el banco de hueso y tiene todas las medidas con un software y dice, ok, tengo el paciente con tal medida, hace la tomografía, ahora voy a ver si tengo en stock una parte distal del fémur con tales medidas. O sea, definitivamente no lo tenemos aquí en México. Y bueno, mi experiencia en cuestión con el injerto masivos, pues ha sido muy poca. Preguntan el doctor Carlos Aguilar, ¿cómo debería realizarse una buena biopsia ósea en osteosarcoma? Ok, esa es una muy buena pregunta. Primero, tener todos los estudios que sospechen, primero una buena historia clínica, lo que yo les mencionaba, tener todos los estudios que les mencioné en el protocolo para hacer la biopsia. 2, tener las herramientas de la biopsia. Si voy a hacer una biopsia incisional o excisional, ¿ok? Incisional, o sea, si voy a hacer la punción, ¿ok? Si la voy a hacer abierta. Si es un tumor menor de 3 centímetros, bueno, hago una biopsia excisional y lo puedo resecar, pensando que si fuera benigno o maligno, ¿ok? Pero la buena biopsia es aquella donde se debe de colocar en zonas que no sean de carga. Hay a veces que, por ejemplo, en el fémur, en la parte que es de carga, hacen en unas zonas biopsias abiertas y resecan una cortical y entonces provocamos nosotros una fractura. Lo ideal de una buena biopsia es que debe ser una biopsia por punción y respetando siempre con la resonancia magnética, guiándonos para precisamente localizar la zona del tumor. Si es un tumor distal de fémur, que es el más común, por lo regular lo hacemos del lado medial y eso a veces guiado por fluoroscopía. Ahora, la cantidad.
mínimo entre 2, 3 bloques de si utilizamos aguja de IMCD o truco. ¿Para qué? Porque luego a veces el patólogo dice muestra insuficiente. ¿Ok? Entonces, esto va a depender que no esté afectando los vasos y del tamaño. Entonces, hay biopsias en donde vas a obtener pura sangre en los sarcomas telangiectásicos que a veces te confundes con un quistoso neurismático, un tumor de células gigantes. Y dices, esto es, y esperas y resulta que no es así, ¿no? Entonces, va a depender ahora sí que de la experiencia de lo que es el cirujano, pero la buena biopsia se debe hacer por punción para evitar la diseminación en cuestión de los tejidos adyacentes. ¿Por qué? Porque si hacemos una buena biopsia con punción, podemos tener mejor cobertura de las partes blandas. Entonces, eso me da mejor pauta para cubrirla. Si es en tibia proximal, bueno, ya sé que tengo que rotar un gemelo para hacer una cobertura de alguna prótesis o de algún injerto o algún método de campana, lo que se tenga en ese momento. Perfecto. A ver, otra pregunta. Bueno, el doctor Héctor Arauz menciona, dice, es una excelente charla. Pregunta si el diagnóstico de osteosarcoma de alto o bajo grado va a tener influencia en la decisión de preservar el miembro, con buena respuesta a la quimioterapia. Ok. Sí, recordar, aquí es muy importante. Si es de alto o bajo grado, ok, pero tenemos aquí que tiene buena respuesta a la quimioterapia. Independientemente de ese, se sigue el mismo protocolo que se hace la neoadjuvancia y adjuvancia. Aquí lo importante es, en cuestión, la necrosis que se tenga cuando se hace el salvamento, ¿ok? Hay publicaciones de los japoneses, que son los que están, y del Rizzoli, donde dicen alto grado de malignidad, un osteosarcoma, y que tienen un porcentaje por la quimioterapia de más del 90%. Cada paciente es diferente. Recordamos, el osteosarcoma te puedes asociar a retinoblastoma, leufanемia, a otras patologías. Entonces, el detalle de aquí es que tengamos una respuesta adecuada a la quimioterapia. Hay a veces que tienen buena respuesta, pero recaen. Por eso es que se tienen en vigilancia y pueden tener una recaída al año. Vieron ahí en un salvamento que al año tuvo una recaída, se hizo una resección de ahí y vuelven a tener otra recaída. ¿Esto qué significa? Que muchas de las veces se hacen quimioresistentes. Por eso aquí hay algo muy importante. Cuando tengamos una buena respuesta a la quimioterapia, hay escuelas donde dicen, ok, yo la hago a la tercer ciclo o yo la hago al quinto ciclo, como en el instituto, nos esperamos al quinto ciclo y al sexto hacemos el salvamento. Hay escuelas que los hacen a temprano para precisamente que es lo que nos ayude a que esperan a que si tienen un tumor arriba de 10 cc de volumen, pues disminuya, ¿ok? Pero esto que hace que se haga más quimioresistente. Entonces lo que hay que hacer es evitar eso, la quimioresistencia. Por eso la importancia de que se tenga que hacer la quimioterapia adyuvante y la neoadyuvancia y la adyuvancia. Independientemente que le haya dado salvamento y que haya sido de bajo o alto grado y tenga 90% de necrosis, tienes que dar la adyuvancia porque sabemos que va a presentar micrometástasis. Si no la puede presentar al año, la puede presentar después. Y de todos modos, se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico de esas metástasis, independientemente de eso, porque aún no se calcifica. El doctor Palacios, ahí en el instituto, en la clínica de osteosarcoma, creo que tiene mucha experiencia en cuestión del manejo de metástasis. La verdad, pacientes que tú dices, ok, ya le hicimos un salvamento, tiene micrometástasis al año. Fue paciente que tiene un osteosarcoma de bajo grado, respondió a la quimioterapia bien, pero ahora se le tiene que hacer la resección, o sea, las metástasis. Entonces, esto es importante, ¿ok? La verdad de hacer la adyuvancia. No sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, pregunta Fernando Claros, ¿quimioterapia a todos los pacientes? ¿Quimioterapia siempre? Y Sí, hay después, algunos en donde precisamente ciertos osteosarcomas periostales, parostales, que puedes hacer la resección y dependiendo de las normas de cada y experiencia de cada cirujano y del grupo oncológico, en el instituto, sean parostales, periostales, justacorticales, bajo grado, se les da quimioterapia.
O sea, ahí nos esperan a que, no le dimos quimioterapia, esperar y resulta que el paciente puede cambiar, puede mutar y tengamos. Nos ha tocado a veces experiencias y muy difíciles, me acuerdo muy bien, eh, por un paciente que llegó con un proceso infeccioso y tenía un tumor y resulta que lo operaron, le pusieron un injerto, le hicieron lavado y resulta que al final fue un osteosarcoma. Entonces, son casos bien difíciles a veces de diagnosticar, pero siempre hay que hacer el tratamiento de la quimioterapia. Perfecto. Complementando la pregunta, el mismo doctor Claros pregunta si existe un periodo de ventana para operar al paciente. Después de la quimioterapia, ¿en cuánto tiempo? Bueno, ¿sí me escuchas, Murillo? Que lo. ¿Sí están ahí? Sí, sí, sí. Sí, te Ok, escucho, te escucho, te ok. escucho. ¿En Te cuánto escucho. tiempo? Ok. Por ejemplo, después de que termine el quinto ciclo, por ejemplo, acá nosotros terminamos el quinto ciclo, terminado el quinto ciclo, inmediatamente antes de que empiece el nadir, porque es la parte donde empiezan a bajar todas las defensas, se hace el tratamiento quirúrgico para que cuando se haga ese proceso entre al periodo de ventana del nadir y entonces no tengamos tantas complicaciones en cuestión del procedimiento. Bueno, eh, ha sido una charla realmente muy buena, Aramis. Te agradecemos muchísimo. Creo que ya hemos absuelto muchas dudas. Queríamos agradecerte tu tiempo, tu No, predisposición al contrario. Creo y que verte fue para otra oportunidad para... reunir todas las partes de los avances. Y te digo, ahora en el Congreso de Atenas, en la ISOLS, se vieron ahora la parte de eh, lo que se congela, que es el método del nitrógeno líquido, se quita y ahora le puedes poner un peroné vascularizado. O sea, ahora es lo nuevo, pues el boom para mejorar la osteointegración. Entonces, eso es lo que están haciendo en Turquía, en la India, en Japón. Entonces, es lo mejor. Va a haber nuevas tecnologías en cuestión de nuevos implantes médicos, de prótesis para el manejo de este tipo de tumores y que pues van a estar al par. Ahorita te digo, la utilización del Precise no nada más es para los acortamientos en pacientes que tienen discrepancias por ciertas patologías. Hay por ahí una charla de esta Campanashi, en donde la utilizan precisamente tanto pacientes que se les han hecho rotoplastías, como pacientes que se les ha hecho peroné vascularizado en cadera, como pacientes que según ya se les habían hecho arresto oficial y tienen una discrepancia. Entonces, a nivel de fémur distal, tibia proximal, y la ventaja del Precise es que puedes acortarlo y volverlo otra vez a hacer crecer. Entonces, mi amigo utiliza las dos combinaciones, Daniel Prince en Nueva York, donde utiliza el Precise y aparte puede combinarlo con una placa. Aquí quiero hacer un comentario nada más. En Latinoamérica se utiliza la hipertermia hídrica, lo utiliza en el Instituto Nacional de Rehabilitación de hace muchos años, que es mediante el calor, meterlo a cierta temperatura, más de 84 grados centígrados, lo utiliza el doctor Rico, y que ha tenido muy buenos resultados, pero el control del local, de lo caliente que se pone en eso, bueno, pues no ha sido lo ideal, pero sí tiene muchos casos de éxitos con la hipertermia hídrica. En Brasil utilizan y no utilizan la parte magnética, sino utiliza el doctor Sadao, que también utiliza mucho la parte del nitrógeno, utiliza una placa que se desliza sobre la otra para pacientes que preservan la epífisis. Junto con el doctor Pericles han publicado precisamente y quieren promocionar esa placa deslizante que les ha ayudado mucho, que es como si fuera también la parte del Precise o la placa magnética. Entonces, en Latinoamérica también se han hecho algunas otras cosas en cuestión de implantes, ¿no? Y de técnicas quirúrgicas también. Excelente. No la mencioné y mencioné lo más importante porque han tenido mucha relevancia en cuestión de la sociedad, ¿no? No, excelente. No sé si de repente Fernando Claros o Fernando Bacarreza quisieran hacer algún comentario más. Antes de No, concluir, Aramis, me queda una duda.
Sí, Lo que pasa es que noto que la decisión de hacer el tratamiento del osteosarcoma va también en relación a las escuelas y probablemente muchas veces la evidencia no sea lo que más exacto. sustenta la Sí, decisión. sí. Entonces, yo cómo me voy por, que sea una prótesis no convencional, cómo me voy, como te preguntaba Fernando Murillo, un halo injerto, o veo una opción con el nitrógeno, teniendo que en cuenta que yo tengo, digamos, probablemente todas esas posibilidades en mi país, o sea, solo para tomar una decisión, ¿en qué me baso? Ok. Primero, si tienes, por ejemplo, ponemos un ejemplo, un paciente que tiene un osteosarcoma, digo, nos ha tocado, el más pequeño es el que publicamos de 2 años y medio. Es el más pequeño osteosarcoma. Ahorita quiero hacer una causística junto con el Federico Gómez y el siglo XXI sobre pacientes menores de 10 años. Nosotros ya tenemos nuestra causística, pero quiero conjuntar para ver cómo les ha ido a ellos en las diferentes escuelas, ¿no? Si yo tuviera un paciente te lo voy a poner así fácil, 10 años, ¿ok? Que tenga un osteosarcoma, un 2B, fémur distal, que no está abarcando la fisis, ¿ok? Hay que primero pensar, calcular el remanente que yo tenga de crecimiento, que tenga buena respuesta o no a la quimioterapia, ¿ok? Para poder hacer un tratamiento quirúrgico. Y ahora sí, ¿qué opción voy a tener? Si tengo la opción de congelarlo, lo congelo, es mucho más fácil porque preservo la fisis. Si tengo un fijador, puedo poner el fijador y hacer una distracción para precisamente en un segundo tiempo, después de que haya terminado la quimioterapia, ponga yo un halo injerto o me haga un método de membrana. O sea, va a depender de la experiencia de cada cirujano. Todas las técnicas tienen sus pros y contras en cuestión de complicaciones y éxitos. Sabemos, todos los artículos tienen un sesgo, ¿ok? Yo te puedo hablar maravillas de que nos ha ido ahorita con esos 3 pacientes bien, pero falta mucho, o sea, los que tienen más experiencias en Japón. En cuestión de las prótesis, sabemos que si yo pongo un paciente una prótesis distal expandible, esa prótesis, aunque vaya intramedular, el paciente no nada más crece en longitud, sino también en diámetro y sabemos que se va a aflojar. El niño brinca, salta, corre. O sea, el niño se va a olvidar de que trae una prótesis, él quiere seguir haciendo su vida. Entonces, él quiere preservar su función. Por eso les dije que el último es lo estético. Entonces, yo creo que en ese caso sí jugaría yo con utilizar un injerto en cuestión. Si tengo al injerto. Puedo congelar, pero no le pondría todavía una prótesis 10 años porque sé que tengo que hacer varios procedimientos. Nos ha tocado ahí en el instituto, hemos puesto prótesis y a veces tengo un remanente, un stock óseo pequeño y tengo que hacerlos crecer. Y tengo un paciente que lo operé a los 11 años y ahorita tiene 21 años y está jugando golf. Y lo he alargado, le he hecho epifisiodesis contralateral, le he alargado la tibia, pero él sigue haciendo su vida. Y le hice 2 cambios de prótesis. Precisamente a veces nos da el chasco. No todos los pacientes se comportan de una manera. A veces dices, este paciente le va a ir muy bien. Le hicimos un buen salvamento. Le pusimos una prótesis de 180,000 pesos, 200,000 pesos. Pero cuando se le da la quimioterapia adyuvante, resulta que empieza complicaciones por la quimioterapia y el paciente entonces no tiene el resultado que esperamos. Entonces ahí entra en donde dicen, y a veces es una pelea, porque nosotros que hacemos las sesiones ahí con el servicio de oncología y más con la jefa, nos dice, oiga, le pusiste una prótesis que no le resultó, pero no fue por nosotros, fue por las dosis. O sea, el paciente no respondió, estaba inmunocomprometido, tenía mucositis, tenía otras complicaciones, hizo una infección, o a lo mejor el injerto hizo rechazo, no hizo buena cobertura en el tratamiento quirúrgico. O sea, hay muchos factores. Por eso hay que dominar una técnica y sí, los japoneses defienden lo suyo, los italianos defienden lo suyo y definitivamente aquí habrá que ver qué es los recursos que yo cuento en mi hospital para poder ofrecerle al paciente lo mejor. No sé, por ahí. El otro Fernando. La verdad que muchas gracias. La verdad que aclaraste mucho las dudas de mías y de muchos. La verdad que yo, la verdad que no veo muchos osteosarcomas, no veo muchos niños, afortunadamente, pero sé que los ortopedistas infantiles y los traumatólogos generales están muy agradecidos con tu charla.
Yo creo que es momento de cerrar agradeciéndote y dejándole las últimas palabras al doctor Fernando Claros. Muchas gracias, doctor Aramis, por su compromiso Gracias. con nosotros, por enseñarnos mucho, aprendimos bastante y seguramente va a ser hasta otro momento. Cuídense mucho a todos, un saludo cordial. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, saludos a todos y espero volverlos nuevamente. Un abrazo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Aramis. Cuídate mucho. Saludos a los amigos. Buenas noches.